Pues, no. Allora, noi come un po' vuoi la diapositiva, perché ya no puedo entrar ahora la diapositiva. ¿Pasa? ¿Y permiso? Sí. ¿Por qué no aparece el número? Bien, no aparece el número. Bien, empezamos. Bien, señores alumnos, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días con todos. Aló, buenos días. ¿Están todos? Buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos los alumnos? Sí, doctor, buenos días. ¿Están todos, no? Muy bien. Ya para empezar, van a disculpar la demora. Bien. ¿Empezamos entonces? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, muy bien. Miren, en la clase de hoy vamos a ocuparnos del algo que ustedes también ya lo conocen. Bueno, como esto ya lo han hecho ustedes más antes, y conmigo mismo parece, entonces esto para ustedes va a ser un recuerdo. Realmente vamos a avanzar hasta cierta parte, porque la otra parte la culminamos el día miércoles. Hoy día hacemos hasta las 8:40 y tenemos un descanso de 15 minutos para luego ya empezar a lo que es el taller que habíamos quedado, ¿cierto? Entonces, miren, cuando hablamos de bases moleculares de las enfermedades genéticas, realmente nos preguntamos, ¿qué entendemos por...? Bueno, en primer lugar voy a mostrarles aquí lo que son las competencias. Vuelvo a remarcar, estos son lo que ustedes tienen que saber y cuando yo elabore las preguntas es más o menos en lo que yo tengo que ceñirme. No puedo salirme de eso y preguntar cosas que yo no he hecho y tampoco a ustedes les va a interesar. Esto es lo que ya pongo, siempre acá ponemos, porque aparte que nos exigen, y creo que es lo que ustedes deben de saber y conocer. ¿Listo? Entonces, allí, bueno, aquí pongo el contenido de lo que vamos a tratar. Enfermedades, ¿qué son enfermedades genéticas? Su definición. No, a veces confundimos con lo que es enfermedad congénita. Algo tiene de cierto, pero no es lo mismo. Características de una enfermedad genética, clasificaciones de enfermedades monogénicas, estructurales, multifactoriales, mitocondriales. Bueno, en sí, esto que están ustedes aquí observando es todo el contenido de lo que trata el tema de bases moleculares de las enfermedades genéticas. Bueno, como lo dije en un comienzo, ¿qué entendemos por bases moleculares de las enfermedades genéticas? Este es el título del capítulo, pues realmente lleva a lo mismo. Miren, usted comienza a analizar
Bases moleculares, pues estamos refiriendo al origen. ¿Cuál es el origen de una enfermedad genética? Bueno, si digo yo enfermedad genética, ya pues, por lógica tendría que pensar que son aquellas enfermedades que se originan por un cambio o una alteración en el material genético. Simplemente es esto. Claro, una inflamación, una infección, una picadura de un insecto, un envenenamiento no puede ser enfermedad genética, si es que esta no deriva desde su origen en un cambio o alteración a nivel de genes. Por lo tanto, entonces, eso ya es una enfermedad genética. Ya entenderemos, son aquellas en las que se ha producido, o sea, que se generan por alteración en algún cambio, ya sea de cualquier tipo, en el material genético, en nuestros genes. Bien, entonces eso es una enfermedad genética. Y cuando hablamos de enfermedades genéticas, especialmente antes de pasar a ese otro que estoy viendo aquí, entonces ustedes pueden imaginarse, si hablamos de enfermedades genéticas y digo que es por cambios o alteraciones en el material genético, pues realmente, ¿qué cosa es lo que puede alterar en un material genético? Pues algo que ustedes ya lo han visto, creo que en todo momento, y otros profesores que han antecedido a mí ya les han comentado, mutaciones. Mayormente, todo es mayormente en mutaciones. Queramos o no, realmente este concepto lo vamos a redundar, y ya creo que ustedes lo han hecho en otros capítulos, a mí ya les han mencionado. Pues aquí volvemos, creo que, a remarcar que una enfermedad genética es aquella provocada por alteraciones en el ADN. ¿Y qué es lo que altera un ADN? Mutaciones. Simplemente en eso quedamos. Bien, la enfermedad es un estado, como le pongo, ¿qué cosa es enfermedad? Bueno, aquí hay varios conceptos. Aquí he juntado dos de los que más normalmente conocemos. Este último quizás es el que más simple, que dice que la enfermedad es la alteración, ya sea leve o grave, del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debidas a una causa interna o externa. Esa es una enfermedad en términos genéricos y que pueden ser explicados en términos bioquímicos o fisiológicos, como el tal de acá arriba. Si esto lo completamos un poquito más, tendría que ser un concepto un poquito más amplio, pero que al final dice lo mismo. Y no es más que enfermedad es un deterioro realmente de la salud de un organismo, que implica o por causa de una falla del sistema natural de defensa o de los mecanismos que regulan ya sea el medio interno explicados en términos bioquímicos o fisiológicos. Esto es una enfermedad. Al final, una enfermedad se puede manifestar prácticamente a simple vista, de una manera, podríamos decirle, anatómica, morfológica. Uno puede ver en el estado de ánimo una persona y uno puede decir, esa persona es enferma o algún cambio ya es una manifestación de que esa persona no está del todo bien. Eso es una enfermedad. O si esa enfermedad es provocada por una alteración a nivel de genes, pues estamos hablando de que se trata de una enfermedad genética. Aquí les pongo esto. Las enfermedades genéticas pues, son aquellas que están entonces causadas por cambios en el material genético. Ese es el concepto general de lo que es una enfermedad genética. ¿Y qué es lo que provoca un cambio en el material genético? ¿Qué significa cambio en el material genético? Mutaciones. Y de mutaciones ya ustedes han hablado mucho. Aquí vamos a remarcar nomás algunas cosas, pero para ustedes esto va a ser un mero recuerdo. Dice acá, por ejemplo aquí, vemos en esta fotografía que puede salir una imagen de personas que a simple vista ya se ve que están muy contentos, muy bien, muy sonrientes, chaposos. Bueno, realmente eso indica de que todas sus funciones orgánicas, bioquímicas, metabólicas, están marchando a la perfección. Es una persona sana. Entonces, un individuo es sano cuando todas sus células desempeñan correctamente sus funciones. Las proteínas de cada célula que tienen ellos, pues realmente actúan de manera adecuada, regulada, funcionando en el momento que realmente deben ocurrir y no ocurren cuando no deben ocurrir. Eso se refleja en un estado de salud que se manifiesta incluso visualmente. En cambio, cuando esto ocurre, cuando aquí hay una alteración en algún gen, se genera un cambio en el modo de acción de unas proteínas. No olvidemos que, por ejemplo, toda proteína, que son los que comandan prácticamente nuestro metabolismo, tienen una función. Esa función es ya sea estructural, regulación, protección función inmunológica, etcétera. Todo lo que sabemos, una enzima. Pues cualquier proteína con sus funciones que sepamos,
tiene una representación en el ADN. Si esa proteína que está impresa en un ADN, en un gen, cambia, pues esa proteína va a comenzar a funcionar mal. Y esa proteína que funciona mal, lógicamente se va a reflejar en una enfermedad, que en este caso vendría a ser una enfermedad genética. ¿Sí? Aquí vemos al paciente postrado, prácticamente, y no le vemos muy bien cómo había iniciado, y de repente, ya a simple vista, la persona mismo se va a mostrar que no está del todo bien. Pero esa es una enfermedad que ha sido provocada por un cambio, una mutación en los genes que van a codificar a proteínas. Pueden ser, como dije, repito, enzimas, pueden ser proteínas que tienen a su cargo regulación de la expresión de genes y otros genes, pueden ser proteínas que tienen a su cargo función estructural, pueden ser proteínas hormonales, pueden ser proteínas que tienen la capacidad inmunológica, etcétera. Todo eso se refleja en un cambio automático en un mal estado, una enfermedad tipo genético. Por lo tanto, entonces aquí, estas enfermedades genéticas se producen como consecuencia de alteraciones o mutaciones en el ADN. Ya hemos visto. Esas mutaciones ahora pueden aparecer de forma espontánea, sin que haya casos previos de enfermedad en la familia. Es decir, este caso sería un caso de enfermedad genética, pero sin que tenga que haber sido transmitida. No siempre las enfermedades genéticas se transmiten. Puede también una persona haber estado bien, de un momento a otro, después de una excesiva radiación, de luz ultravioleta o de rayos X, u otra alteración, un agente teratogénico, estando sana, su familia realmente ni una muestra de actividad, y de repente se presenta dentro de un miembro de la familia una enfermedad tipo genético, y es que ahí ocurrió una mutación tipo espontánea. Pero también hay lo otro, donde hay enfermedades donde ya los progenitores, padres o madres, ya habían mostrado la enfermedad, y esa enfermedad se ha transmitido también a nivel genético, y en ese caso hablamos ya de enfermedades de herencia, con patrones de, perdón, de herencia genética. Entonces, las enfermedades genéticas pueden ser generadas por mutaciones espontáneas o pueden ser ya provenientes de una mutación que ha sido transmitida de los descendientes. También eso depende de dónde, en qué sitio, en qué gen haya sido este tipo de mutación. Si es una mutación en un gen de una célula somática, o es en una célula germinal, espermatozoides u óvulos. Allí entonces ya podemos hablar de otro tipo de otra clasificación, digo mejor, de enfermedades genéticas, que ahorita vamos a ver todo eso. Miren, eso como ven ustedes, aquí está todo escrito, y cuando yo elaboro las preguntas, pues realmente me limito mayormente a esto que estoy comentando, como ya también tienen ustedes ya cierto conocimiento de cuando hice las preguntas, más o menos vieron, y vi que todos me respondían, bueno, satisfactoriamente. Eso espero también con ustedes. Miren, aquí entonces la tenemos, enfermedad congénita, eso es lo que dije hace un momento. No es lo mismo, aunque a veces en ciertos casos está implicado, pero miren, enfermedad congénita, simplemente el término es, congénita viene a decir que es cuando uno nace, sea o no genética. La enfermedad congénita es aquella con la que uno nace, es una enfermedad, una alteración con la que uno nace. Eso quiere decir, en el nacimiento ya se observa que esa persona ya tiene una alteración o algo que no está funcionando bien. Que, como dice, se manifiesta desde el nacimiento, y ya sea producida por un trastorno ocurrido durante el desarrollo embrionario o durante el parto o como consecuencia de un defecto hereditario. En este caso, si es defecto hereditario, pues ya hablamos de una enfermedad genética. Pero lo que aquí habla el término congénito, de que uno ya nace con eso. Puede ser simplemente un problema que hubo durante el parto, sin estar comprometido el gen. O puede ser también algo que ya ocurrió después durante el desarrollo embrionario, y ya no es una alteración genética. Entonces, salvo que sea, como dice, hereditario, pues si es hereditario, pero automáticamente ya está implicado aquí la enfermedad genética. En cambio,
Eso es lo que dice congénito, con lo que uno nace, simplemente. En cambio genético es a la que se refiere a donde hay una alteración en el genoma y puede ser hereditaria, se puede heredar, no necesariamente. Ya saben ustedes que las enfermedades genéticas también puede ser por mutación espontáneas y que si esa mutación que ocurrió en esa persona que antes no la tenía, esa mutación ha ocurrido ya a nivel de células germinativas, pues ahí ya podría ser que sus descendientes pueden heredarlo o no. Es enfermedad genética. Entonces aquí, alteración en el genoma. Pues hereditaria si el gen alterado está en los óvulos o espermatozoides y será hereditaria por lo tanto. Por el contrario, células, si es en células somáticas, simplemente aparece la persona afectada, pero no se hereda. Enfermedades genéticas deben tener ciertas características para llamárseles así. Son tres características que uno mismo se puede dar cuenta con facilidad que eso es lo que caracteriza a una enfermedad para llamársele enfermedad genética. Primero, esa alteración, esta enfermedad debe estar determinada genéticamente. Es decir, ¿quiénes la provocan? Mutaciones que alteran la secuencia, la organización o la expresión del genoma codificante. Entonces, es que alteran la secuencia. Miren, si alteran la secuencia, realmente puede ser de que si ese gen o esa mutación ha provocado una alteración en la secuencia de un gen, pues realmente probablemente también va a haber una alteración en la secuencia de los aminoácidos que codifican a esa proteína. Esa proteína no va a funcionar bien. O también puede ser mutaciones en la organización o la expresión del genoma codificante. Por ejemplo, la organización, una mutación en la configuración o la conformación que debe adoptar el genoma. Todas estas superestructuras, todo esto también está provocado por un genoma que no debe ser más que ese mismo. Es decir, una alteración de algún cambio a nivel cromosómico puede desorganizarlo y por lo tanto, en el momento en que se tiene que expresarse, no van a estar los lugares en el sitio correcto donde las proteínas que reconozcan al gen vayan a provocar la proteína que está esperando. O también puede ser en la expresión del genoma codificante, como dije hace un momento, o sea que la expresión a nivel de las zonas reguladoras, represoras, enhancers, todo eso que tiene que ver con la regulación de la expresión del genoma codificante. Es decir, está determinado, entonces la primera característica es que está determinada genéticamente. Es la primera característica, o sea que simplemente un cambio o una mutación a nivel de genoma. Eso quiere decir esto primero. Segundo, otra característica, debe afectar a las moléculas en cantidad, estructura y actividad o función. ¿Cómo se explica esto? Debe afectar a la molécula en cantidad. Claro, porque hay muchos casos donde hay sobreexpresión de genes, también es una enfermedad, o falta de expresión. Esa sobreexpresión, ¿dónde se supone que debe ocurrir la falla? No será en la región codificante, tendrá que ser en la zona reguladora, probablemente a nivel del promotor. Recuerden ustedes de que todo gen tiene antecedido una región que se llama el promotor, donde se cita una serie de proteínas, donde recién después de que ocurra todo ello, vendrá la polimerasa y echará a copiar todo lo que está adelante. Si esa región sufre algún cambio, probablemente esa proteína no esté tan perfectamente regulada y puede sintetizarse o con déficit o con exageración, las hiperexpresiones de genes que son causa de enfermedades. También puede provocar en la estructura. En este caso ya estaríamos hablando, si hablamos de un efecto a nivel de estructura, pues tenemos que hablar que este cambio, esta mutación tendrá que haber ocurrido en la parte que se expresa, es decir, a nivel de los exones, ¿cierto? Y es decir, en la región codificante. Y si hablamos, y dice estructura y actividad, casi básicamente van de la mano. Si se altera
si hay una alteración a nivel de la región codificante, ahí se afecta la estructura. Y si afecta la estructura de una proteína, pues realmente si eso es una enzima, probablemente no va a actuar bien, o no va a actuar, o va a ser hiperactiva, o la función, de repente puede ser un canal, puede ser un receptor, no va a trabajar como debe ser. O también puede ser estructural de la misma proteína, es una función que no está cumpliendo su función en el lugar correspondiente. Entonces, esto ya habla de que la mutación ha tenido que haber sido en la región codificante. En cambio, la cantidad está hablando acerca de una mutación o un cambio a nivel, seguramente, a nivel de las zonas reguladoras. No solamente puede ser promotoras, también puede ser los enhancers que no están trabajando debidamente. O sea, todo lo que no está dentro de la estructura. Dice la alteración, la otra característica dice que la alteración bioquímica debe ser el resultado de las alteraciones de las moléculas en las moléculas que afectan estructuras celulares o vías metabólicas implicadas. Claro, cuando uno ve, por ejemplo, una falla en un efecto en la síntesis de glucógeno, por así decir, una glucogenosis, pues estamos hablando de que realmente esa alteración ha provocado un cambio a nivel de la estructura de alguna proteína que está teniendo que ver, estructura dice, ¿no? A nivel de estructuras celulares, o vías metabólicas implicadas. O sea, si es vías metabólicas, por ejemplo, el caso de que, por decir, una alteración, no hay glucosa, no hay hipoglicemia, y se ve que la hipoglicemia es debido a un defecto de la enzima glucosa 6-fosfatasa, la enzima que está implicada en que la glucosa y fosfato derivada del glucógeno no puede salir a la circulación por una falla o un defecto de la enzima glucosa 6-fosfatasa. También puede haber que afectan las estructuras, por ejemplo, una alteración a nivel de estructuras que provoca enfermedades. Por ejemplo, vemos la fibrosis quística, una alteración a nivel de uno de estos canales para cloro que generan este cuadro. Es decir, siempre las vías que se ven alteradas son vías metabólicas o estructurales de la célula. Esas son lo que caracteriza a una enfermedad genética. Esos tres que están aquí ustedes observando son lo que se hace que una enfermedad sea reconocida como enfermedad genética. Aquí les pongo de una forma quizás un poquito más detallada ya, lo mismo, miren. ¿Qué vemos aquí cuando las enfermedades genéticas según el producto genético defectuoso? Si un gen está alterado, lógicamente que también el producto va a estar o ausente o defectuoso. O también puede ser ausente o hiperpresente, en forma exagerada, o en todo caso también defectuoso. ¿Qué va a provocar todo ello? De que esos productos en mayor cantidad o ausentes totalmente o defectuosos pueden afectar enzimas. Eso se llama las disenzimias. Toda la bioquímica que hemos visto en el curso de bioquímica probablemente estaría encuadrada acá. Todos estos cuadros, por ejemplo, las hiperammonemias, el problema de la síntesis de glucógeno, degradación de glucógeno, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, todo lo que veamos, una alteración a nivel de enzimas, pues estamos hablando aquí de vías metabólicas alteradas. O no ocurren o están ocurriendo en forma muy elevada. Estas son las llamadas las disenzimias. Todas las glucogenosis, por ejemplo, estarían dentro de aquí. Todos aquellos cuadros que hemos visto como hiperammonemias estarían dentro de este cuadro, es decir, por defecto, ya sea defectuoso, ausente o hiperpresentes de enzimas de vías metabólicas. Eso genera enfermedades por este lado. También pueden haber proteínas de transporte que se ven afectadas, por ejemplo, el caso que les mencioné hace un momento, de la fibrosis quística. Allí puede haber alteraciones a nivel de la estructura de estos canales de cloro y son los que generalmente se manifiestan posteriormente en una alteración, en una enfermedad tipo genética. Incluso algo que a veces no lo comentamos mucho, cuando hablamos de una glucogenosis, la tipo 1. La tipo 1 todos sabemos que es por defecto de la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿cierto? Únicamente presente
en hígado y riñón. Pero esta, ¿qué hace la glucosa 6-fosfatasa? Esta lo que hace es una enzima que convierte a la glucosa 6-fosfato en glucosa para que esta glucosa pueda salir del hígado y mantener la glicemia, ¿cierto? Esa es la enfermedad de von Gierke. Pero esa no es la única. Hay casos donde se ve también glucogenosis tipo 1, pero donde la enzima está intacta, está normal. Y sin embargo, ocurre todo hasta glucosa 6-fosfato y no hay desfosforilación. ¿Y qué ha pasado? De que recordemos que esta glucosa 6-fosfatasa pensamos de que es una enzima que está ahí a la mano. No, esta enzima glucosa 6-fosfatasa es una enzima que actúa en el retículo endoplásmico y que esta enzima glucosa 6-fosfatasa de las células se encuentra en el retículo endoplásmico y la glucosa que deriva desde el glucógeno llega hasta glucosa 6-fosfato y tiene que ingresar a través de la membrana del retículo hasta la matriz del retículo endoplásmico y allí la enzima, la de fosfolina, sale y recién puede escapar de la célula del hepatocito. Pues esta entrada de glucosa 6-fosfato hacia el retículo endoplásmico es llevado por una proteína de transporte. Allí se han encontrado también casos donde, por falta de esta proteína de transporte, no trabaja la glucosa 6-fosfatasa y se habla de una glucogenosis tipo 1A. También hay 1B, que esa glucosa que está formada ahí adentro tiene que usar un transporte para salir al citosol del hepatocito y allí recién salir o escapar a la circulación. Miren, son proteínas de transporte. Así como les hablo de la fibrosis quística, les hablo de todas esas otras proteínas de transporte. Todos los canales que ustedes van a ver seguramente en fisiología, canales de sodio, potasio, esas bombas, mejor digo, bombas de potasio, son proteínas de transporte. Cuando hablamos de cadena respiratoria, esas bombas de hidrogeniones son proteínas de transporte. Cuando hablamos del complejo 1, el complejo 3 y 4, son bombas de hidrogeniones, son proteínas de transporte. Y así podemos hablar de muchas otras. También hay la síntesis y degradación de otras proteínas. Miren, aquí no solamente esto puede provocar las enfermedades, sino que un gen alterado puede producir proteínas defectuosas que están implicadas en la síntesis y degradación de otras proteínas. Aquí pues vemos otros casos, por ejemplo, que pueden estar afectando la transcripción, procesamiento de los mensajeros, traducción de mensajeros, el mal plegamiento, modificaciones post-traduccionales, me refiero a la formación de puentes enlaces disulfuro, las hidroxilaciones que tienen que ocurrirle a la prolina, en el caso del glucógeno, también la distribución y la formación de complejos. Hay muchas proteínas que tienen que convertirse en complejos. Pero esa formación de complejos no crean que se ocurre al azar. Ahí tienen proteínas que las tienen que ir ordenando. Por ejemplo, este complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa, por decirlo. Está conformado de 3 proteínas. Estas proteínas no se forman, no se agrupan así nomás. Este agrupamiento tiene que ser hecho, supervisado por otras proteínas. Esas proteínas no están presentes, no se forma el complejo y por lo tanto, por más que esté en la E1, E2, E3, este complejo, no va a funcionar. No hay quien descarboxile el piruvato. Estamos hablando entonces de otros procesos también que se pueden alterar y que tienen que ver mucho provocando enfermedades. Aquí también vemos otro. Este producto ausente o defectuoso por gen alterado puede provocar otras proteínas alteradas, implicando en la homeostasis, en la defensa, en la inmunidad. Miren, o sea, aquellas proteínas y esos genes están teniendo que ver mucho con la vigilancia, con la anulación de agentes exógenos. Por ejemplo, aquí la inmunidad, la síntesis de anticuerpos. Pues ya estaremos hablando de una enfermedad de tipo inmunológico. Si vemos de que ese gen alterado ha provocado una proteína defectuosa, esa proteína puede ser también una proteína que esté implicada en la transducción de señales, es decir, aquellas que llevan la señal de una hormona de afuera hacia adentro. Ustedes han visto, por ejemplo, para el caso más simple, que cuando les hago el capítulo de transducción de señales, recuerdan que hablamos de que todas las hormonas no trabajan solas,
Estas se valen de proteínas que son, en primer lugar, un receptor. ¿Qué es un receptor? Una proteína. Pero estas proteínas tampoco no solamente trabajan con receptores. Ese receptor tiene que transmitir su señal a otra proteína. Puede ser una proteína G o otra proteína intermediaria. Esas proteínas que están allí pueden unirse a otras. Puede ser una deiciclasa, estas unen a una fosfatasas, pueden haber quinasas, y al final todo esto es una serie de transmisión de señales que al final terminan activando una vía metabólica. Puede ser activando síntesis de glucógeno, degradación de glucógeno, síntesis de proteínas, que se inicie la división celular, que ocurra la expresión de un gen. Todo eso son ya respuestas, pero respuestas previa unión de una proteína hacia ciertas rutas, es decir, previamente uniéndose a lo que se llama su receptor, generándose una cascada de proteínas transductoras de señal, para el caso de hormonas, ¿cierto? Otro caso, también puede ser que este gen alterado con un consecuente producto defectuoso pueda afectar proteínas estructurales. ¿Qué proteínas estructurales? Por ejemplo, hablamos del tejido conectivo, fibras musculares, el colágeno. Aquí tenemos, por ejemplo, ya, más que todas las esclerosis. Todos estos son enfermedades que están generadas, como dicen, o sea, depende de qué tipo de proteína sea para que se genere una enfermedad de un tipo conocido. ¿Cierto? Entonces aquí podemos remarcar estos que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de alteraciones dependiendo de la proteína que se haya afectado, generar una secuencia de proteínas. Ahora, todo eso es un gen alterado. Ese gen alterado pues también tiene que ser provocado por una mutación. Y de mutaciones ya pues ustedes han hablado bastante, pero ahorita vamos a remarcar. Miren, este cuadrito, a continuación van a ver ustedes que también, aunque no se vayan a asustar, pero este es un cuadro quizás el más interesante y es casi todo el curso, debería terminar aquí nomás, pero como hay que ampliar un poquito más y mejorarlo, he hecho algunos alcances más. Pero miren, este cuadro está aquí, ya con un poquito más de quizás mayor alcance. Aquí, ¿qué es lo que provoca una enfermedad? ¿Cuál es la base molecular y bioquímica de la genética? Como dije aquí, puede provocar cambios en el gen y que estos genes al expresarse van a provocar proteínas que no están de todo bien, que pueden tener diferentes funciones. Por ejemplo, aquí, enfermedades neurodegenerativas. Tenemos acá el caso, en este caso, por ejemplo, ¿qué puede haber provocado aquí? Para que provoque una enfermedad tipo neurodegenerativa, uno de los casos muy conocidos es puede haber una apoptosis acelerada. Una apoptosis que comienza a degradar proteínas cuando todavía no le correspondía. Y muchos de estos son, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que son provocados justamente por enfermedades provocadas por excesiva apoptosis. Y así podemos tener aquí una serie de otras proteínas que están implicadas en esclerosis múltiple, enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson y el Alzheimer. También podemos ver enfermedades por mutaciones en diferentes clases de proteínas. Bueno, acá pueden ser, ¿qué proteínas? Bueno, realmente pueden ser específicas de tejidos, funciones que contribuyen, y eso se hacen que cada tejido sea individual, es decir, propio de cada tejido, de cada célula. Otras pueden ser proteínas que estén afectadas, pero son proteínas que tienen que ver con el mantenimiento, con la función y la estructura de las células, o proteínas de mantenimiento especializadas, ya eso más bien hablamos aquí, quizás en el orden genético, propiamente dichas, en este propio, aquellas que tienen que ver con el genotipo, es decir, alteración a nivel de genes. Y tenemos eso se da justamente dar lugar a esta heterogeneidad alélica, como lo pongo allí, asociación de más de un locus con un trastorno específico clínico o genes que modifican supresores de tumor. Aquí hablamos precisamente del tipo de cáncer y todas esas cosas, ¿cierto? Estas son entonces enfermedades que se dan en mutaciones de proteínas de diferentes clases, ya sean estas que tienen que ver
con el mantenimiento o sea, con el mantenimiento de genoma, proteínas que mantienen, que hablan sobre el mantenimiento de la estructura y función celulares y las proteínas específicas de cada tejido y que los caracteriza cada uno de ellos. Todas ellas son enfermedades por mutaciones dependiendo de las proteínas a las cuales van a codificar, pueden crear proteínas de diferentes categorías. Este otro, por ejemplo, aquí ven ustedes, esto es lo que está en verde, eso es lo que ustedes han hecho en bioquímica prácticamente. Salvo recuerdo aquí les pongo justamente otro color, remarcando con algunos términos. Claro, no todos, pero aquí pueden ver ustedes de que todo esto son algunas enfermedades, pero relacionadas con las enzimas, es decir, las lisenzinas que hemos visto hace un momento. Sobre aquí ya las he ampliado más. Ahí te hablamos de las hiperamonemias, las aminoacidopatías, enfermedades por acumulación lisosomal, por defecto de ejemplo de acá de las enzimas hidrolasas, las esfingolipidosis, por ejemplo, pérdida e incremento de glicosilación, la diabetes tipo Mori, por ejemplo, que aquí no tiene que ver con la insulina, sino es un defecto a nivel de enzimas de la glicólisis, principalmente la primera, ¿no? La de la exoquinasa, la diabetes tipo MODI 1, MODI 2, es por problemas de la exoquinasa, perdón, más que solo la exoquinasa 4, más conocida como glucoquinasa, que es la hepática, y también la glucoquinasa 4, o también llamada, digo, hepática y también a nivel de páncreas y pancreática. No hay en otros sitios más que en esos dos tejidos. Deficiencia de antitripsina, enfermedades por acumulación de metabolitos de nucleótidos, todos los problemas que suscitan cuando uno habla de los de la acumulación de nucleótidos de guanina, pirimidina. Aquí estamos hablando justamente de esos casos. Disminución de la función proteica por alteración de la unión a cofactores, las porfirias, todo está aquí básicamente, aquí me he puesto creo que del colágeno, ¿no? Pero acá también el problema es del colágeno. Todo eso está, todo lo que hemos hablado de bioquímica, enfermedades bioquímicas, pues están aquí en esto en verde. Siempre aquí me he puesto creo que lo del colágeno, ¿no? La glucogenosis, tampoco he puesto enfermedades que se dan por defectos, bueno, el gliccolítica, pues tenemos algunas, como ya podemos ver acá, el Tesmori, también la del siglo X, de la cadena respiratoria, cuando hablamos, por ejemplo, de las enfermedades tipo mitocondriales, están en este cuadro. Otras enfermedades, defectos en los de receptores, como dije hace un momento. Aquí, la hipercolesterolemia familiar, que la hemos visto, el pseudo-hipoparatiroidismo, son realmente enfermedades que se dan por defectos de los receptores proteicos y proteínas de vías de señalización. Esta es por los receptores y este es en vías de señalización. Recuerdan que ahí lo que está fallando es un defecto de la subunidad alfa de la proteína G. A pesar de estar bien el receptor, pero su vía de transcripción está afectada. Da un pseudo hipoparatiroidismo. Pero la más común que vemos esta donde está afectada justamente el receptor de las HDL, de las LDL, que da lugar a la hipercolesterolemia familiar. Ahí tenemos un caso concreto de defectos de receptores proteicos. Defectos en el transporte. Aquí tenemos un claro ejemplo que también vamos a verlo, me parece, en un taller, o lo hemos visto más antes. La fibrosis quística, que es un trastorno genético recesivo no mortal, que se caracteriza por una acumulación de moco y pegajoso, ¿cierto? Entonces, pero esto es provocado originalmente por un transporte de una proteína de transportadora de iones cloro. Luego lo tenemos aquí. Y todos esos que son por defecto de proteínas estructurales, como ya más antes les había dicho, las distrofias, ¿no? Distrofia muscular de Duchenne y Becker, la osteogénesis imperfecta, aquí hay problemas de colágeno, la esclerodermia, por un defecto anormal, por un daño o una estructura anormal del tejido conectivo, artritis reumatoidea, síndrome de Marfan, ahí está fallada la fibrilina 1, es decir, proteínas que tienen que ver, que son proteínas estructurales. Especialmente colágeno es la más conocida, ¿no? Pero aquí tenemos que ver
que hay también tejidos conectivos, ahí está la fibrilina y muchas otras. Ya todo este grupo, que solamente pongo algunos cuantos, ¿ah? Porque este es un ejemplo nada más, para que veamos lo mismo que lo anterior, solamente que aquí de repente un poquito más ampliado. Esto es realmente las bases moleculares, cómo es que un defecto en el gen puede provocar un defecto en la alteración, en la función, conformación y actividad del producto, que puede generar una enfermedad u otra, cualquiera de estos que estamos aquí observando. Aquí les pongo una clasificación general. Hay muchas formas, no se vayan a marear con eso, más bien, muchas formas de poder clasificar las enfermedades. En primer término, las enfermedades, ¿dónde están ubicadas las enfermedades genéticas? Aquí este cuadro es general, es una clasificación celular, una de las tantas formas como hay, de las enfermedades humanas. Enfermedades exógenas se llaman así algunos casos, algunos autores, otros llaman enfermedades genéticas y otras mixtas o multifactoriales. Miren, las enfermedades genéticas están aquí, les he puesto en el centro, y primero vemos de que las exógenas, como muchos lo podemos ver claramente, son provocadas por efectos externos. Pueden ser intoxicaciones, infecciones, parasitosis nutricionales, debidas a priones, es decir, estos son exógenos. A la vista se ve que eso no tiene nada que ver con un cambio en el material genético. Alguien se intoxica o alguien tiene una infección, una parasitosis, pues eso no. De repente lo que provoca allí puede ser o puede generar posteriormente un cambio en la mutación, pero directamente estas no tienen nada que ver con un cambio en el material genético, ni mucho menos se puede transmitir. Igual, cuando hablamos de mixtas o multifactoriales, también puede haber las cosas, o sea que estas enfermedades tienen un componente exógeno y otra parte que es genética. Y como podemos ver, problemas debidos al efecto combinado de genes y medio ambiente, como se me lo dice, ¿no? Son multifactoriales. Aquí es difícil de predecir la herencia, pues no puede saber uno si realmente va a ser o no va a ser. Defectos, aquí puede haber defectos cardíacos, labio leporino, paladar hendido, defectos del tubo neural. ¿Quiénes pueden provocar todo eso? Sustancias teratogénicas, medicamentos, alcohol, plomo, radiaciones, infecciones, etcétera, muchas otras sustancias. El mismo asbesto que está en el ambiente, como hemos visto, que es uno de los contaminantes cancerígenos que pueden o no. Los mismos nutrientes, las mismas formas, los mismos, ¿qué se llaman estos? Los ingredientes que usamos en la cocina, también son los edulcorantes. Miren, todo eso son sustancias teratogénicas, de una forma u otra, o agentes exógenos, que de una forma van a provocar realmente enfermedades. En algunos casos, muchos de ellos pueden ser genéticas, otros pueden ser simplemente, no son externos y no tienen nada de compromiso con el gen. Sin embargo, ahora nos centramos en esto. Dentro de todas estas formas, aquí tenemos las enfermedades genéticas. Son aquellas en las cuales está comprometido un cambio en nuestro material genético. ¿Cómo se clasifican? Según el tipo de célula. Pueden ser germinales o somáticas. Si la mutación ha ocurrido en un gen de una célula germinal, pues realmente esta enfermedad se va a transmitir. La va a padecer el paciente y la puede transmitir a sus descendientes. En cambio, las somáticas solamente la padece la persona que la tiene, donde ha ocurrido la mutación, y no va a ser transmitida. Según el tipo de alteración, pueden ser del tipo genéticas. Aquí, o también cromosomas, o sea, esto sí es que ocurre en los genes. Claro, todo el término general es genético, pero en general, cuando hablamos acá, esta subdivisión esto de genética no es lo mismo que esto. La genética que se refiere acá es de que si esto ha ocurrido en un gen, o es a nivel de cromosoma, o también llamado citogenética. Entonces aquí, si es genética, o sea, lo que ha ocurrido en un gen, pueden ser monogénicas. Mutaciones puntuales, o también llamadas monogénicas, pueden ser en las regiones estructurales del gen, es decir, lo que se va a codificar, o en las regiones reguladoras del gen, es decir,
la región promotora. Esa es la que normalmente vigila, la que sabe en qué momento, sí o no, el gen se debe de expresar, la que regula. Mientras que esta es el gen que es el que va a codificar para la proteína. Dependiendo de dónde sea la mutación, pues hablamos aquí de enfermedades tipo genética. También puede ser mutación mediana. Es una enfermedad, por más que todas son enfermedades que puede haber con cierta variación diferenciada de las puntuales. También pueden haber, como dice, en otros más de una mutación por cambios, alteraciones a nivel de los genes. Y cromosómicas son aquellas que pueden ser alteraciones que van a conducir a cambios en el número, mutaciones genómicas y estructurales, las cromosomopatías, que son numéricas, puede ser, por ejemplo, que tengan más del número de cromosomas que se debe tener. Ahí hablamos de las monosomías, las trisomías, que son las más comunes, también puede haber muchas más. Según el tipo de cromosoma, pueden ser nucleares o pueden ser mitocondriales. Las nucleares son aquellas en las que el gen está en el, diríamos aquí, en el genoma normal, porque el genoma también es mitocondria, pero normalmente nuestro ADN está en el núcleo. Y ese núcleo tiene realmente, pueden ser autosómicas, si son las que están en el gen somáticos, o bien ligadas al sexo, aquellas que son en los genes sexuales. En los cromosomas sexuales, digo mejor, ¿no? Cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales. Pero ambos son nucleares. Pero también pueden haber mitocondriales, dando el lugar, están dando esa característica de enfermedades mitocondriales, cuando ya esto ha ocurrido en el genoma mitocondrial, que es un ADN pequeño que codifica para un poco o para unas cuantas proteínas, pero también se ha visto que hay enfermedades derivadas de estas mutaciones a este nivel. Miren, entonces cuál es una forma, creo que yo he visto, la más simple, la más descriptiva de cómo se puede clasificar a una enfermedad, a las enfermedades, donde las enfermedades genéticas están encuadradas dentro de estas, ocupando este sitio con este tipo de clasificación más sencilla, según el tipo de células, según el tipo de alteración y según el tipo de cromosoma o clase de cromosoma. Pero también hay otras formas, por eso creo que no ustedes, que quiero que no se confundan, simplemente es para mejorar, son otros puntos de vista, pero aquí empezamos a hablar de ello. Enfermedades genéticas según el tipo de cromosoma afectado, las monogénicas, un solo gen afectado, eso quiere decir monogénica, cuando un solo gen es el que se afecta. Si este gen es a nivel del gen nuclear, o sea, el somático, pues aquí tenemos dos situaciones. Pueden haber que si esto ocurre en los genes somáticos o los cromosomas sexuales. Si son cromosomas autosómicos, pues realmente se llaman enfermedades autosómicas. Y son la mutación en el X y el Y, que son los cromosomas sexuales, hablaremos de una enfermedad ligada al sexo. Pero también puede haber la otra, que estos cromosomas, que este genoma no sea el núcleo, sino sea el mitocondrial. Aquí también hay un DNA que codifica para algunas proteínas. Si eso ocurre una mutación a nivel de este cromosoma o de este gen mitocondrial, pues realmente vamos a tener una enfermedad mitocondrial. Ahora, según el tipo de célula afectada, como dije hace un momento, aquí puede estar afectada, la mutación puede ocurrir en una célula somática. Pues si es en célula somática, solamente algunas células van a salir transformadas y la enfermedad solamente le va a aparecer la persona en la cual ha ocurrido esta mutación. Esto puede ser provocada, por ejemplo, por una radiación, por un agente teratogénico, pero solamente esa persona no nació con eso. En el camino, en el desarrollo, le ocurrió todo esto, todas esas variaciones. O de repente durante también, y al momento de nacer o después de nacer, la persona nace con este, pero estas mutaciones han ocurrido en el momento de la división, durante el desarrollo, también puede ser, pero solamente ocurrieron en las células aquí, no ocurrieron en estas células. Por tanto, la persona, solamente ella va a sufrir la enfermedad, no
los descendientes. Acá, como dice, los gametos no están, mientras las células afectadas están intactos. No se transmite a los descendientes. Ahora, en este caso, aquí tenemos, si la mutación ocurriese en los gametos, sea en el óvulo, sea en el espermatozoide, de hecho que la célula original y todo el resto, toda la progenie, va a salir con mutación. Todo es mutación y por lo tanto el paciente va a ser, no solamente va a sufrir en la enfermedad, sino que la puede transmitir a los descendientes. Aquí están afectados, como puedes sacar el color, aquí está en verde, aquí está rojito. Ya indica que la transformación está en las células germinativas. Pues, aquí también puede haber puesto el óvulo. Pues realmente entonces vemos que ya se está transmitiendo y eso sí puede transmitirse. En cambio aquí, ven que los dos están en verde y aquí está en verde que puede ser el óvulo o el espermatozoide, que están idénticos. Solamente la persona la que sufre manifiesta la enfermedad. En cambio, y no se transmite. En cambio acá sí. Bien, bien. Entonces luego vemos enfermedades genéticas. Bueno, aquí es otra forma, ¿bien? Como dije hace un momento, las enfermedades genéticas. Otro punto, cómo se pueden también clasificar. Casi lo mismo que lo anterior. Monogénicas, causadas por la mutación de un solo gen, lo menciona bien. Las cromosómicas, aquellas que son provocadas por la falta, a veces hay disminución, o cambios en uno o varios cromosomas. Es decir, acá viene el caso de las alteraciones numéricas o estructurales. Y los multifactoriales, causadas por alteraciones genéticas influenciadas por el estilo de vida, es decir, las que tienen que ver mucho con el medio ambiente, con el entorno ambiente. Aquí pueden darse algunas malformaciones congénitas, enfermedades de la vida adulta, sin patrón mendeliano clásico, dicen, y exceso de varios cromosomas de todo un set completo. Las hiperploidías, diploidías, por ejemplo. Esto provocado generalmente por cambios o factores ambientales. También pueden ser nutricionales. A veces también abuso de ciertos medicamentos y ciertas drogas. Aquí vemos esto de monogénicas, causadas por la mutación de un solo gen. Aquí puede hablar de pueden hablarse de un autosómicos dominantes cuando un solo alelo es mutado. Y también las autosómicas recesivas, dos alelos mutados, en este primer caso. O también las ligadas al cromosoma X. Me dirán ustedes, ¿y no hay para la cromosoma Y? Sí existen, pero realmente mayormente no se le da mucha importancia. Sin embargo, recientemente, cuando se hablan también de enfermedades ligadas al cromosoma Y, dicen, bueno, no tiene interés porque mayormente no, sus genes no tienen generalmente en la visión, en algunas situaciones, pero que no comprometen un estado de salud que puede ser mortal. Sin embargo, recientemente se están estudiando o hay casos donde se ve que también un defecto en el cromosoma Y, por más que sea minimizado su importancia, es importante porque en muchos casos no hay los cambios que realmente se manifiestan en su debido momento en el momento de un hombre y mujer. Porque podemos decir, ¿cómo es que un cromosoma que no se le da tanta importancia puede dar realmente la alteración tan diferente de un hombre y una mujer? Y lo decide es el cromosoma Y. Y sin embargo, pareciera que los pocos genes que tiene no tienen importancia. Claro que los genes de por sí, ellos así, estudiados de por sí, no tienen mayor importancia o trascendencia. Pero hay que ver que muchos genes de esos poquitos que tienen, no solamente trabajan para la vía que uno le ha encontrado, también están comprometidas con muchas de otras vías metabólicas. Eso recién se está estudiando. Por tanto, no debemos de minimizar las enfermedades genéticas ligadas al cromosoma Y. Sin embargo, lo que más se ve es pues, las ligadas al cromosoma X. Por eso que se lo menciona aquí en todos los textos, dándole poca importancia al Y. Bueno, aquí siempre vemos entonces entre las monogénicas causadas por mutación de un solo gen, tenemos las autosómicas dominantes, donde basta con que un alelo esté mutado para que la persona o la persona ya manifieste la enfermedad. En cambio, las autosómicas recesivas, los dos tienen que tanto el padre como la madre tener los genes para que también en una mala suerte luego estos se combinen los dos y den lugar a una enfermedad. En cambio, la primera no, basta con uno.
y allí el porcentaje de sufrir enfermedad es un 50%, mientras que en las recesivas solamente es el 25%. Tienen que aportar ambos padres. Y todavía, luego de la combinación, generar o realmente que haya la recombinación y que den los dos alelos mutados. Por eso que la frecuencia allí baja un 25%. Eso ya ustedes ya lo saben seguramente, pero aquí les hago recuerdo todo ello. Todo esto cuando hablamos, miren, de mutaciones cromosómicas, monogénicas, multifactoriales, mitocondriales, ya lo han visto. A veces me dicen, pero ¿para qué hago entonces todo esto? Es que existe el término, miren, ustedes mismos han visto. Hemos comenzado a desmembrar el término que es enfermedad genética. Es enfermedad que tiene que ver con el cambio en el material genético. ¿Y qué es esto? Mutaciones. Entonces quiere decir que el término, este capítulo llamado así, tiene que hablar de mutaciones. Más que yo diría a otros que por favor dejen de poner en sus temas y que hay un tema que se llama enfermedades genéticas, donde tendría yo que hablar y explayarme más sobre mutaciones. Pero como esto también está implicado en cadena respiratoria, está implicado en lo que es expresión de genes, ya tenemos que mencionarlos, porque también queríamos en el aire. Entonces estamos redundando un poquito a este respecto. Por lo tanto, mejor para ustedes, porque ustedes ya lo están reforzando de repente más. No estén confundiéndose, es lo mismo, solamente desde otros puntos de vista. Por ejemplo, acá vemos nuevamente repitiendo, esto lo quise quitar ayer, pero dije, lo voy a dejar nomás, cromosómicas, monogénicas, multifactoriales y mitocondriales. Y esto lo hemos visto. Una enfermedad cromosómica, pues aquella que está alterando el número de estructura de los cromosomas. Las monogénicas son ya adaptadas por cuando es un cambio en el gen mismo, que puede ser de patrón de herencia establecido, la herencia dominante o recesiva, causadas por la contribución de factores genéticos como factores ambientales. Aquí tenemos no tiene un determinante propio genético y causadas por alteraciones en el ADN mitocondrial, enfermedades que se llama tipo mitocondrial. Aquí va a ser algo que hay que aumentar. Las mitocondrias se heredan del progenitor materno, quiere decir que estas enfermedades mayormente son derivadas, son de tipo, las que llevan el cambio son la madre, ¿cierto? Hay acá algunos trabajos que recientemente se han empezado a hacer. El año pasado, para ser más exacto, hablando con el doctor Aquino, momento de que siempre hablábamos de que el ADN mitocondrial solamente se hereda de la madre. Es cierto, eso es el común, lo sabemos todos. Pero se ha encontrado siempre el año pasado justamente unos artículos donde había un cuadro de enfermedades tipo mitocondrial que cuando comenzaron a analizar la mutación no estaba en el ADN materno. Encontraron un ADN mitocondrial que ya tendría que haber sido totalmente modificado para ser el materno. La sorpresa grande fue cuando comenzaron a estudiar, después no es posible de que todo el genoma haya mutado a tal extremo de parecerse a otro. Cuando van encontrando de que esa mutación, ese no era un gen mutado, el ADN mitocondrial no había mutado en ninguno de sus genes. Lo que había pasado que era el gen del espermatozoide, del padre. Es decir, no había acá, era de mitocondrial, pero del espermatozoide. Y todos sabemos de que no, lo que se ve es de la madre. Pues hay casos donde puede haber también cuadros que se dan por una falla, de repente en qué momento puede haber ocurrido, de eso no es lo normal, es una enfermedad, pero que en ciertas situaciones también el ADN mitocondrial puede ser del padre. Pero lo común, por favor, que esto solamente es un añadido que les hago, ¿no? Que hubo situaciones que alarmaron a todos, que es imposible, pero es una enfermedad mitocondrial donde el ADN mm, mitocondrial no era de la madre, era del padre. Entonces, ahí, ¿cómo es eso? Pues son casos pues, rarísimos, rarísimos. Bien, eso es dejando acá un añadido nada más, es un paréntesis, un entre comillas, que a veces ocurren esas cosas. Bien,
Aquí entonces este cuadro ya ustedes ya lo hemos visto, lo hemos remarcado bastante, ¿no? Entonces es uno más para remarcar algunas situaciones que a veces pasan. Me paso del anterior, pues aquí con eso me voy a recordando. Más que todo lo voy ilustrando un poquito, no confundirlos por si acaso, sino darles algún alcance más. Aquí ahora vemos aquí las anomalías cromosómicas, como dije hace un momento, ya ampliando un poquito más, es lo mismo, pero ya ampliando un poquito más. Las numéricas que haremos que ¿no? Pueden ser numéricas o estructurales. Las numéricas pues nos referimos a que puede haber más de un cromosoma, o se llaman anomalías cromosómicas. Pueden ser numéricas cuando hay más de un cromosoma, o pueden ser anomalías cromosómicas donde se ha alterado la estructura de los genes de los cromosomas. Ahí hablamos ya de las enfermedades, anomalías estructurales. Pues cuando hablamos de anomalías cromosómicas numéricas, pues se refiere a que pueden haber las aneuploidías, las poliploidías. Cuando hablamos de aneuploidías, pues se refiere al término común de una aneuploidía, que ¿cuál es? Que hay una cantidad diferente al número normal de cromosomas. Pueden ser mayor o menor. Pueden haber las monosomías, las trisomías o también las polisomías, pero son rarísimas. Esas no, las personas con eso pues ya no son viables, ellos no nacen prácticamente. Pero los más comunes, quiero decir que, pero no los únicos, son las monosomías, trisomías. Puede haber tetrasomías, pero son raros. Como dije, estos son los más comunes, no los únicos. Cuando hay monosomías, cuando solamente falta uno, o trisomías, cuando hay un exceso de uno, ¿cierto? Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, tenemos algunos casos, el síndrome de Down, la trisomía 21. Hay prácticamente tres cromosomas allí a ese nivel. Las células contienen tres cromosomas 21. Por lo tanto, aquí hay uno de más. Aquí, el síndrome de Turner es lo contrario. Aquí falta uno. Aquí se da a nivel de cromosoma X. Solamente hay un X menos y por tanto hay 45 cromosomas y no los 46 que deben haber. Mientras que en el de arriba eran 47, aquí hay 45 y no los 46. Hablamos de una trisomía y de una, acá bueno, en ese caso, acá es por mayor y acá menor. En ese caso son aneuploidías. Las poliploidías, podemos hablar acá de triploidías, tetraploidías. Ojo, no es lo mismo que esto. Son poliploidías, triploidías, tetraploidías, o también pueden ser son más de uno. Pero con eso ya hablamos ya en términos generales, son clarísimas, existen, pero son muy pocas. Acá, las estructurales, aquí hablamos ya de número, ya no de que hay más o menos cromosomas, sino ahora vemos acá de alteraciones. El número es igual, normal, pero lo que está afectado aquí es los genes que están contenidos dentro de ellos y que esos pueden ser provocados por de lesiones, es decir, por pérdida, ya sea de uno o un segmento de parte del cromosoma, que va a generar, lógicamente, alteraciones no solamente en la estructura. Si esta alteración ha sido en la parte codificante, pues ya vemos a ver que eso ya le correspondió a una proteína que no va a expresarse debidamente con la secuencia correspondiente. Pero también puede haber una lesión de un sector del genoma y esto va a dar lugar a una mala configuración del propio cromosoma, alterando la estructura, la forma del cromosoma, que se puede percibir a veces por estudios citogenéticos y que también es una enfermedad que hace de que las proteínas que pueden visualizar, objetivar el lugar donde debe ocurrir o expresarse un gen, no lo hagan correctamente. Las inserciones se indican en la incorporación. En lugar de perder, se puede insertar. Ahí podemos hablar de, por ejemplo, de incrementos. Se van repitiendo sectores y sectores de porciones de genes, ya sean del mismo
dentro del mismo gen o dentro de del propio genoma. La inversión, un cromosoma se rompe y la parte del cromosoma que se desprende se puede invertir. Y por lo tanto, si se invierte un sector de un gen, de un cromosoma, pues realmente no se va a leer igual. Esa lectura va a generar, lógicamente, un producto también alterado o afectado. Y por translocación, el término de translocación ya viene de que hay un traslado, un intercambio entre un sector de un cromosoma, una porción de un cromosoma que se rompe y se va a intercambiar con otro cromosoma, no entre sí mismo, sino con otro. En cambio, en el de arriba era a sí mismo. Se rompe de un sitio y se invierte simplemente el sentido. En el caso de la translocación, aquí, pues vemos que la translocación implica el corte, la segmentación de una porción de un segmento y la incorporación en otro cromosoma. Y ese otro que recibe puede ser intercambiado con el primero que le cita. Eso puede generar la translocación recíproca o la translocación robertsoniana. Esta es la que más conocemos, es la que hemos estudiado en el caso de la leucemia, por ejemplo, ¿cierto? La leucemia mielocítica crónica, y en las leucemias ocurre esto, la translocación recíproca, que son las más frecuentes, como lo pongo bien claro acá, entre cromosomas homólogos, con posterior intercambio de segmento entre ellos. Uno da al que recibe y el que recibe dona lo que salió y así se forman dos cromosomas ahora alterados. Y en la translocación robertsoniana es una translocación en la cual dos cromosomas generalmente acrocéntricos se juntan y forman uno solo. Y aquí más todavía entonces diríamos que ahí se puede contar un cromosoma menos. En realidad los dos cromosomas están juntos, pero esa unión de dos cromosomas no van a funcionar igual. Esa es la gran diferencia, porque si no diríamos, entonces, ¿cuál es el problema? Si dos cromosomas están ahí, los dos acrocéntricos, y se juntan los dos, pues cada uno puede tener que trabajar solo, pero no. Esa unión lo hacen realmente alterando su configuración, conformación, y no van a trabajar debidamente. Hay un síndrome de Down, pero entre comillas, que es también dada por este tipo por esta transducción robertsoniana. No es la misma la dada por la trisomía 21. Esa es la común, la que todos hablamos, pero también hay otro síndrome de Down dada por este tipo de translocación robertsoniana. Es un Down que a veces lo ponemos entre comillas nada más. Vemos aquí enfermedades monogénicas o trastornos de un único gen. Aquí, ya habíamos hablado antes de que hay los trastornos que siguen el modelo de herencia mendeliana. Aquí tenemos los autosómicos dominantes y autosómicos recesivos. Dominantes pues, son aquellos, como le dije hace un momento, que se producen cuando basta con que uno de los alelos estén afectados para que el paciente ya manifieste la enfermedad. En cambio, en el recesivo, los dos tienen que ser afectados para que sí recién pueda la enfermedad manifestarse. Y en este caso, los dos padres tendrían que aportar los genes anormales. En cambio, aquí basta con uno y la enfermedad se presenta. Y aquí la posibilidad va a ser 50% del heredarlo. En este caso, el recesivo baja a 25% las posibilidades. Aquí como ejemplo he puesto algunos. La acondroplasia, por ejemplo, desarrollo imperfecto de los huesos que provoca el enanismo. Ese es un tipo dominante. El síndrome de Marfan, trastorno del tejido conectivo, es otro tipo de enfermedad tipo autosómico dominante. Las talasemias, trastornos que afectan la producción de la hemoglobina, que es muy conocida también, muy mentada, son de tipo como ejemplos nada más, entre todo un listado enorme de proteínas autosómicas dominantes. Y en los recesivos, pues tenemos aquí, como le dije hace un momento, que para que esto ocurra tienen que estar ambos alelos afectados, es decir, los dos padres tienen que haber también contribuido
Aquí tenemos la cirrosis quística, que ya también creo que lo hemos visto, lo vamos a ver en un taller más adelante. Aquí trastorno de glándulas que producen exceso de mucus, es por defecto de un canal, de que recuerdan, de un transportador de cloro. Anemia falciforme. Aquí vimos también que ahí hay una alteración a nivel de la cadena beta de la hemoglobina, que hace que esto se arquee en toda la característica propia de la anemia falciforme. Enfermedad de Tay-Sachs, también habíamos visto aquí, que esa es una también de tipo degeneración del sistema nervioso central. Aquí están comprometidos los esfingolípidos, ¿cierto? Y la beta-talasemias. Son algunos de los ejemplos que sigue este patrón autosómico recesivo. Trastornos ligados al cromosoma X, como dije, ¿no? Aquí solamente hablamos del X como que no fuera tan importante el Y, pero ya hemos visto de que es muy raro, rarísimo, pero puede existir. Los principales afectados aquí en el caso del cromosoma X son para los hombres. La distrofia muscular de Duchenne, la hemofilia, síndrome del X frágil, todos son los más comunes, los más citados en este caso de trastornos genéticos ligados al cromosoma X. Trastorno ligado al cromosoma Y, como le dije también, ya les hice mención, que sí, es cierto, pero a veces se le resta importancia por el hecho de que cuando uno analiza cuántos genes tiene el cromosoma Y, realmente muy pocos, y cuando se ve cuáles son estos, obviamente no tiene mucha trascendencia. Es en los problemas realmente la visión, del gusto, mayormente es en la gustación y la visión. Y mayormente pues, son muy pocos y mayormente eso no va a afectar y no tiene mucha trascendencia también en esos tejidos, en estos órganos. Sin embargo, recientemente está viendo que esos mismos genes no trabajan solamente para esas rutas. También están comprometidas y íntimamente ligadas a muchas otras, de las que menos alguien se imaginaba. Y por lo tanto, entonces ahí, hoy en día recién está despertando el interés por comenzar a estudiar enfermedades ligadas al cromosoma Y. Pero mayormente no es muy conocido, muy trillado esto. Más conocidos son esas que son las que más se presentan. La disomía uniparental también hace referencia a la situación en la que dos copias, dice, de un cromosoma provienen del mismo progenitor. Aquí tenemos miren, las dos, o sea que aquí realmente ocurren esos casos, ¿no? Donde realmente como que los cromosomas aportados por la madre no participan, o al menos algunas dos copias se van directamente al progenitor. Esto es el síndrome de Prader-Willi, síndrome de Angelman, síndrome de Russ-Silver, son los más conocidos, son los mayormente más reportados. Aquí tenemos, por ejemplo, estos que lo puse aquí puse los trastornos del imprinting. Esos trastornos del imprinting están muy relacionados con estos cuadros. Esto se genera normalmente es un marcaje. Cuando uno habla de imprinting, se habla de una especie de marcaje. Cuando se unen los gametos, en el momento de la unión, hay un proceso en el cual hay un marcaje de genes. ¿Qué genes de la madre van a estar realmente, ya van a estar en el gameto que se forma, perdón, en el ser que se forma, en la célula que va a dar origen al nuevo ser? ¿Qué genes del padre y de la madre tienen que ser? O sea, no todos se copian. Uno de la madre, otro de la madre, o sea, dos, tres, y eso va con marcaje. Esos marcajes significan, hasta ahora se sabe de que son señales, que pueden ser metilaciones y oxidaciones, y que sabe qué genes son los que tienen que ser expresados de la madre y cuáles de la padre en el nuevo ser que se está formando. Esto es el imprinting. Entonces, como dice acá, fenómeno genético por el que ciertos genes son expresados de un modo específico que dependen del sexo del progenitor. Algunos son solamente del padre, otros son solamente de la madre. Un gen o dominio genómico, dice, se encuentra marcado bioquímicamente. Esas marcadas bioquímicamente se refieren a metilaciones y oxidaciones que ocurren ya en el momento de la unión de los gametos.
óvulos, espermatozoides. Y allí para adelante se sabe cuáles tienen que ir yendo hacia el padre y hacia la madre. Desde ese momento ya se están marcando. Por eso es que muchas personas se parecen más al padre que a la madre. Y en otros hijos salen más parecidos y con las características más parecidas de los descendientes de la mamá que del papá. Eso es lo que se llama el imprint. Y también puede haber allí alteraciones a nivel de este marcaje, de este imprint. Dicen, la mayoría se dan por patógenos localizados preferentemente en regiones codificantes. Eso, todo lo que estamos hablando aquí, cuando hablamos de enfermedades de tipo genéticas y de cromosómicas, no las que tienen que ver con el número de cromosomas, sino las cromosómicas, es decir, por alteración del gen, la mayoría se dan en regiones codificantes o intrónicas, es decir, adyacentes. Ustedes saben muy bien, codificantes se refieren a los exones, e intrónicas espero que estén adyacentes de los genes. Recuerden ustedes que en muchas situaciones también los intrones pueden mutar y eso puede dar alteraciones, pero esas mutaciones dicen, ¿para qué? ¿Qué razón tiene pues, de que una mutación ocurra en un intrón si total se va a tener que salir? Los intrones no quedan, son eliminados durante el procesamiento, ¿cierto? Pero hay situaciones donde esos intrones mutan en las regiones casi adyacentes a las regiones codificantes. ¿Y qué es lo que pasa? De que si hay una mutación, estas proteínas de procesamiento no reconocen esas zonas y ese intrón se queda y es codificado. Y por tanto la proteína va a salir con una región codificada del intrón, que son secuencias de repente de algunos aminoácidos que no tenían por qué estar allí. Y esto puede provocar algunas alteraciones en la proteína. Entonces aquí se refiere a esto de que, si bien es cierto, todas las regiones, cuando hablamos de enfermedades genéticas en este tipo de enfermedades a nivel de gen, esos genes generalmente ocurren en la región codificante. También en algunos casos pueden provocar o ser causa de regiones adyacentes a las regiones codificantes. También producen, ahí dice acá, producción de alteraciones en las proteínas, modificando su función y provocando el fenotipo patológico, lo que acabo de decirles. Acá también tengo que añadirles, también puede ocurrir en las regiones, esto es para provocar las proteínas defectuosas, alteradas, pero también pueden haber, como dije hace un momento, cantidad de proteínas normales, pero en mayor cantidad, o en defecto, o en menor cantidad. Para eso ya tiene que haber ocurrido una mutación a nivel de la zona promotora. Si hay mutación en la zona promotora, o bien no se da la proteína, no se expresa, ausencia de proteínas, una enfermedad, o bien una sobreexpresión de proteínas, se da la enfermedad con un exceso de proteínas cuando no debería ocurrir. Esa es otra forma también. También está dentro del cuadro de las proteínas, de las enfermedades, de este cuadro que llamamos aquí enfermedades, trastornos de un gen. Bien, aquí ya casi vamos a avanzar, ya estamos ya para acabar la clase. Ahorita les dejo un cuarto de hora para que descansemos. Pues aquí dicen tipos de mutación. Eso ustedes lo han visto, pues acaso esto ya creo que está trillado. Sin embargo, para ustedes va a ser un recuerdo simplemente. Dice tipos de mutación en la secuencia codificante. Pues aquí tenemos que ver. En la inversión, es como dije hace un momento, ¿de qué significa la inversión? Que un sector de un gen, esto tiene que ser en la región codificante, ¿cierto? También puede ocurrir también en las regiones reguladoras, pero en este caso la proteína va a ser afectada. La inversión, ¿qué ocurre si esto ocurriese en una proteína, en un gen codificante, y que aquí este TCG ahora sale y se invierte? Se pone GCT. Automáticamente la lectura, como se lee de 3 en 3, esto va a cambiar y va de repente aquí a aparecer un aminoácido diferente al que estaba normalmente codificado. Puede ser también por inserción. Aquí tenemos esa secuencia. GCATAC. Pero ¿y qué pasa si aquí se inserta estos 4? TTCA, automáticamente
el patrón de lectura se va a alterar y aquí va a haber serios problemas. Si es 4, pues realmente ya eso cambia totalmente, porque dependiendo de dónde sea alterado. Si la lectura era de 3 en 3, el incluir 4 aquí es hacer 3, 4 y este ya alteró el siguiente. Y de aquí para adelante, toda una catástrofe. Se alteró totalmente. Son de inserción. Así como puede haber de más de una base, pueden alterar solamente una. Y también esta una, basta que sea de inserción, automáticamente cambia el patrón. Si aquí se insertaran solamente 3, también, porque depende, como sea. Si se está leyendo de 3 en 3 y la inserción ocurre acá, no hay problema, porque solamente habría cambio de un aminoácido. Pero si se incluye aquí, si estaba leyendo de 3 en 3, aquí, 3, 3, y la inserción ocurriese aquí, así sea una, ya alteró todo esto. ¿Cierto? Igual acá también. Esa inserción, donde caiga, va a alterar el patrón de lectura. Y está leyéndose aquí de 3 en 3, hasta acá sería 2, otros 2, sería 3, 4 aminoácidos ya conocidos. Pero si aquí pongo 1, este se va a leer 1, miren acá ya no será TTC, ahora es, perdón, aquí yo pongo, claro, TTC, aquí es TTC, y el siguiente ya no va a ser GA, ahora va a ser CGA, ya alteró. Este CGA ya no es este mismo, y ahora es HT, TTC, muy bien, acá ahora es TTC, que igualito, pero el siguiente ya no va a ser el mismo. Entonces, comenzamos a alterar todas las, sea por una inserción, que puede ser de más de uno, de todas maneras va a cambiar el patrón de lectura. Por delección, es al contrario. ¿Qué pasa si ese es el normal? Si se pierde todo esto, se pierden todos estos 4, puede ser la pérdida de uno, como está en este caso, o de 4. También aquí, de aquí para adelante, se va a cambiar totalmente el patrón de lectura. Expansión, aquí viene a ser, miren, imagínense que también puede ser por algún motivo TTC, y aquí TTC, se copió 2 veces. Puede haber 2, 3, 4 veces, se expande el mismo. Y si esto codifica para un aminoácido, va a haber ese aminoácido que debe ser solamente, por ejemplo, una adenina, pues ahora va a ser adenina, una alanina, donde solamente debería haber una, va a haber 2 o 3 o 4. Aquí también hay esas mutaciones llamadas missense. Esta missense se refiere a lo siguiente. Aquí se puede observar que este patrón, aquí ha habido una inserción. La inserción de un nucleótido en este sitio. Si aquí se leía de 3 en 3, SA y ese quería decir ATG, leía metionina, si aquí hay un cambio, se retira este y se reemplaza con una adenina. Automáticamente, eso es una mutación puntual, ¿cierto? Puntual porque se retira una y en lugar de esta base, ahora hay una adenina. De lugar de guanina hay una adenina. Por lo tanto, aquí ya no va a ser ATG, sino ATA, significa isoleucina. Lo demás sigue igualito. Aquí solamente ha habido entonces el cambio de un código ha cambiado por otro. Es decir, un aminoácido ahora es leído por otro. Por inserción, diríamos aquí, es el cambio, el intercambio de una base por otra. Con regla silenciosa. Entonces aquí podemos decir, ¿qué sería el producto de esto? Simplemente una proteína con un aminoácido en un lugar diferente al aminoácido que tenía. Si ese es un aminoácido, depende. ¿Y cómo será la proteína? ¿Normal o anormal? Depende, pues. Si este aminoácido fuese un aminoácido que esté implicado en el centro activo de una enzima, por ejemplo, puede poner serios problemas. Pero si está en otro lugar, afuera, que no es un aminoácido común y corriente, por ejemplo, no es de aquellos que son muy voluminosos o aquellos aminoácidos que tienen que ver con formación de enlaces puentes disulfuro, probablemente para la proteína puede ser ligeramente un cambio en la configuración, pero que no está afectando mucho su actividad. Entonces depende también dónde haya ocurrido este cambio de un aminoácido por otro, para que la proteína pueda ser
puede o no puede ser viable o afectada de una manera u otra, en una manera muy grande. La silenciosa es otra mutación en la que no hay problema. Aquí ha habido un cambio, una, una mutación puntual, se ha habido un cambio de una timina por una guanina. Pero para buena suerte que nuestro código genético es degenerado, aquí esta mutación ha dado lugar a otro que también significa glutamina, pues glutamina tiene creo que hasta 4 triplex. Uno de ellos, pues aquí tiene esa posibilidad de que una mutación la convierte en otro codón que también significa el mismo aminoácido. Por tanto, la proteína no va a salir en ningún caso afectado. Esa es una ventaja, podríamos decir así, de que nuestro código genético sea degenerado. Que las mutaciones pueden a veces provocar una mutación, sí, pero que no provoca cambio en el aminoácido, puesto que simplemente ha cambiado a otro código que también sigue significando el mismo aminoácido. Las mutaciones FREM-CIS es esto. Eso es cuando ocurre un cambio de lectura, en el marco de lectura, lo que hablábamos hace un momento. Aquí tenemos estos tres: prolina, metionina y treonina. Este que está en el recuadro amarillo significa pues treonina. Pero ¿qué pasa aquí? Si esto es excluido, si esta base es eliminada, si se retira esto, una base, se pierde una base, la lectura se va a tomar el siguiente. Y el siguiente va a ser, ya no es, sino ahora CCC, que significa prolina. Y el siguiente va a ser otro que ya no significa el aminoácido que está en la glutamina, va a ser otro. Y eso, de aquí para adelante, por haber habido una deleción, es decir, una pérdida de una base, automáticamente se está perdiendo ya el cambio, hay un cambio en el marco de lectura. Si este cambio, me dirán ustedes ahora, ¿y qué ocurre con el producto? Ojo, si este cambio de lectura, si esta de lesión, si esta eliminación de esta o esta pérdida de esta adenina o de este cambio ha ocurrido al inicio o a la mitad del gen o de la parte que se expresa, vamos a tener también grandes problemas porque ya la proteína va a ser totalmente distinta. Pero ¿qué pasa si esto ha ocurrido casi en los extremos finales? Pues ahí no hay problema porque puede ser el cambio muy sencillo. Pero en todo caso, esto está cambiando el marco de lectura. Las proteínas, dependiendo de qué lugar haya sido esa alteración, la proteína va a cambiar totalmente su contenido, su secuencia de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos ha ocurrido casi ya en el extremo para terminar. Obviamente la proteína puede ser que no tenga mucha modificación. Pero si esto ha sido al comienzo o al medio, eso sí es un cambio catastrófico. Bien, y en la no-sense, esa es aquella mutación en la cual ocurre, miren, una inserción. Puede haber una inserción en un lugar como está aquí, estoy marcando. Ese es el normal. ¿Qué pasa si aquí se incluye, por algún motivo, por una radiación o por algún agente químico, se incluye una timina? Ya provocó una mutación. Pero ¿qué pasa si esa timina? Se ha hecho campo entre esto y ahora el marco de lectura se leía hasta acá, hasta treonina, y la que seguía era glutamina. Pero ahora resulta que al ponerse timina, la lectura se lee con timina, adenina, guanina, que ya significa TAG. Es decir, esto es ¿cuál? Esto convertido en es un triplete de terminación. Vean ustedes, pero que esto no era de otra forma. Cuando han hablado ustedes de código genético, generalmente lo hemos expresado en términos de ARN. ¿Cómo se convierte una zona que se expresa en ARN? Simplemente cambiando, no cambiamos el sentido de nada. Ya se supone que eso tiene que ser invertido y nuevamente regresado. Pero al final, ¿qué hace? Simplemente cambiar las T por U. Y UAG, ¿qué es? Codón de terminación. Eso leído ya como mensajero. Esto, cuando esté leído como mensajero, es el UAG. Y UAG, ustedes saben muy bien que son codones de terminación. UAG, UAA y UGA, ¿cierto? Son los tres codones de terminación. Pues miren,
la inclusión acá de timina ha dado este TAG, que en realidad significa codón de terminación cuando hablemos ya de, eh, de RNA. ¿Y qué es esto? Una detención. Si esta mutación ocurrió en la mitad, imagínense, todo se estaba traduciendo igual, normal, y de repente la creatina queda, hasta aquí terminó. ¿Cuál es el resultado? Una proteína truncada. Puede ser, este momento puede ser al comienzo, es fatal. Si es al final, también de repente. Si es al medio, lo cierto es de que genera una proteína truncada, con más o menos proteínas de la que realmente, aminoácidos que realmente debía corresponder. Bueno, para hacer lo mismo, la nonsense, mira aquí también, le incluimos una timina en este sitio, pues realmente, ¿en qué se va? En lugar de que esto sea TAA, que viene a ser ¿cuál? El UAA. UAA esto es en ADN, pero convertido en ARN viene a ser el UAA, cuando se transcriba. Aquí, ¿qué pasa? Esto debería ser toda la proteína, pero si por una razón, un agente químico, físico o biológico, le incluye una timina aquí, ya ocurre una mutación. En lugar de esta citosina, mira lo que le puso. TAA. Y TAA prácticamente es mutación. En lugar de parar aquí, se generó automáticamente acá hubo una inserción que generó esto. Esto puede generar entonces, son las mutaciones generando sitios de parada o de detención. Esto cuando se transcriba en un mensajero va a salir con un codón de parada que está antes de donde debería estar. Y la proteína, por lo tanto, cuando se traduzca, va a ser una proteína truncada, sin función. Bien, entonces miren, esto ya es una manera de ver nuevamente, bueno, esto ya lo quise, ese fue el que quise quitar porque está ya redundando demasiado, numéricas, estructurales, monogénicas, de herencia mendeliana, no mendeliana, y las multifactoriales. Ya esto ya lo hemos visto, creo, hasta más no poder. Y aquí tenemos unos ejemplos de lo que son las monosomías, el caso de síndrome de Turner. Generalmente aquí falta un cromosoma X, ¿cierto? Pues aquí solamente hay 45. Síndrome de Down, aquí hay 3, pues ya pasaría a ser 47, ¿no es cierto? Son trisomías, son monosomías, trisomías, monosomías porque solamente falta uno, solamente hay uno, ya falta el otro aquí, la pareja, y aquí trisomías porque hay uno de más. Claro, aquí estamos hablando de una pareja, cuando sumamos, ahí sí resultan los 45 o los 47. Cambiaría ustedes, pero como no es de esta forma. Aquí lo mismo, mira, aquí está el síndrome de Klinefelter, que es aquí, que es aquí hay X y el XY, uno de más. Aquí vemos mecanismo de la producción de las aneuploidías, ya vemos muy bien. Esto creo que lo podemos ver en la siguiente clase. Ahora estamos un cuarto a las 9. Les damos un cuarto de hora para que ustedes descansen, de una repasadita a lo que es el tema de taller, que era